La semana pasada la revista Nature publicó un comentario editorial en el que anunciaba que iba a endurecer los requisitos para aceptar artículos porque estaban aumentando los casos de estudios difíciles o imposibles de reproducir. Alberto Aparici, que es nuestro hombre de la ciencia, como saben, pues ha estado estudiándose este asunto porque hoy quiere hablarnos no exactamente de ciencia, sino de cómo se hace la ciencia. Hola Alberto, buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. Entonces es habitual que un artículo científico sea cuestionado, contestado, que genere polémica cuando se publica. Bueno, en ciencia es como todas las cosas, ¿no? O sea, la atención que reciben los artículos depende de cómo de gordo es lo que dices que has descubierto. No es lo mismo decir que has descubierto vida basada en el arsénico o que los neutrinos viajan más rápido que la luz, que haber presentado pues un resultado más modestillo, ¿no? Los primeros están siempre en el foco, todo el mundo se fija en ellos, intenta encontrarles la vuelta, y los demás, pues a lo mejor, aunque sean erróneos, igual pueden pasar hasta años hasta que alguien se dé cuenta. Uh-huh. Pero lo que sí es relativamente común es que los artículos generen algún tipo de discusión, ¿no? Sobre todo entre la gente que trabaja en ese mismo tema, ¿no? Que a veces puede ser a lo mejor 10 personas en todo el mundo. Tú piensas en que la ciencia consiste en ampliar fronteras del conocimiento, ¿no? Entonces, como realmente no sabemos lo que hay al otro lado, pues tampoco sabemos cuál es la mejor manera de hacerlo. Así que a menudo ocurren cosas del tipo que hay varias técnicas, 2 técnicas o 2 procedimientos experimentales para estudiar algo. Entonces los 2 tienen cosas buenas, los 2 tienen cosas malas, ninguno es perfecto, y hay gente que prefiere uno y hay gente que prefiere el otro. O sea que es relativamente habitual que se formen escuelas que lo que hacen básicamente es, cada vez que el otro publica un artículo, dicen eso está mal porque este método está mal, el mío sin embargo es el bueno, ¿no? Bueno, de hecho tú ya tienes un poco de experiencia en este asunto, ¿no? Porque como asistes a la brújula de la economía... Sí, y a la brújula en general. Exacto, pues era José Carlos y Turriaga haciendo sus cosas, ¿no? Correcto, haciendo sus cosas suena raro, digo... debatiendo sobre distintas escuelas que hay en todos los... Eso es, haciendo lo que tienen que hacer, que es contrastar opiniones, ¿no? Debatir y cambiar puntos de vista, eso es. Eso es, porque todo esto es bueno, o sea... Eso te iba a decir, que eso no es malo, ¿no? Claro, acuérdate lo que pasó cuando los neutrinos superlumínicos estos, que yo ya dije que las discusiones son totalmente correctas y son lo deseable, ¿no? Sí. Porque en algún momento nos llevan a una conclusión. En aquel momento pues se tardó varios meses y se acabó llegando a que ese resultado era malo, y a todos nos gustaría que no hiciera falta discusión, ¿no? Y que llegásemos directamente a la verdad, pero eso no sucede porque no somos lo suficientemente listos. Sí. Oye, pero esto que dice Nature de que hay cada vez más estudios imposibles de reproducir, la irreproducibilidad, exactamente qué es lo que está queriendo decir la revista. Bueno, está queriendo decir exactamente eso, que hay estudios, que hay gente que intenta repetir el resultado y no lo consigue. Es algo que está afectando particularmente a la investigación en el campo de la biomedicina. Uh-huh. Porque en estos últimos tiempos ese campo, con la llegada de los grandes ordenadores y de las grandes máquinas para secuenciar y para analizar datos, pues lo que hacen es grandes estudios estadísticos con una enorme cantidad de datos. Entonces, esos estudios tienen pequeñas tecnicalidades que, si no se especifican, pueden hacerlos difíciles de reproducir. Por ejemplo, un estudio sobre la efectividad de un fármaco, ¿vale? Los autores te dicen, por ejemplo, que van a estudiar los efectos de un fármaco sobre una bacteria. Te dicen que la bacteria es de tal especie y que dentro de esa especie, además, ellos van a usar esta cepa en concreto. Sí. Pero no te especifican si han controlado que siga teniendo las propiedades que se esperan de esa cepa, ¿no? Las colonias de bacterias son muy fácilmente cambiantes, si han sido usadas varias veces, pues pueden haber tenido algún tipo de contaminación, incluso pueden haber mutado y haber desarrollado alguna propiedad nueva. Pero bueno, tú no pasa nada, no te preocupas, dices, hombre, no dicen nada, será que lo han hecho, no pasa nada. Sigues leyendo, los autores acaban concluyendo que el fármaco ha inducido ciertos cambios en el ADN de las bacterias. Te dicen que han secuenciado el ADN, que lo han comprobado, pero no te dan la secuencia. Y tú dices, bueno, no pasa nada, me tengo que fiar de ellos, me fío de ellos porque la gente habitualmente no miente. Pero entonces te vas a tu laboratorio e intentas hacer exactamente lo mismo que ellos han hecho y te sale un resultado completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Has cometido el error tú o lo han cometido ellos? Como no te han dado toda la información, es imposible que lo sepas. No. Es probable que esa investigación sea correcta, que sea honesta, pero no puedes saberlo porque no tienes la información. ¿Es eso ciencia? Pues posiblemente sí, pero solo posiblemente.
Lo estás contando como si te hubiera pasado a ti algo parecido alguna vez. ¿Es un relato personal? Bueno, hombre, yo creo que a todo el mundo que ha hecho algo de ciencia le han pasado este tipo de cosas alguna vez, ¿no? Yo soy un teórico, yo lo que me dedico es a hacer cálculos, o sea que nunca me he quedado con un experimento medio colgado por falta de información en un artículo. Pero sí me ha pasado que en algún artículo, después de una ecuación monstruosa que ocupaba toda la línea, pues se podía leer: así pues, resulta evidente que... Y tú decías, ¿evidente? ¿Dónde exactamente? ¿Qué están viendo que yo no veo? Pero bueno, no te creas que esto son cosas que solo le pasan a los becarios, porque hace poco habéis contado en la Brújula de la Economía un caso exactamente de este tipo, que es el artículo de Reinhardt y Rogoff. Ah, es verdad, sí. El famoso artículo de la hoja de Excel, en el que hacían un análisis estadístico del crecimiento de los países y concluían que si la deuda era más del 90% del PIB, sí, pues era imposible crecer. Sí. Y había cálculos que estaban mal hechos, ¿no? En la hoja de Excel. Bueno, había varias cosas. Durante 3 años hubo gente que primero objetó que a lo mejor las cosas los argumentos que habían utilizado no eran los mejores. Luego hubo gente que intentó reencontrar este resultado, intentó reproducirlo, pero cuando lo hacían obtenían pues conclusiones diferentes a las que habían obtenido Reinhardt y Rogoff. Y cuando al final los autores hicieron público el código que habían usado, pues se reveló que había errores en la hoja de Excel, que habían hecho ciertas suposiciones que no habían contado. Y claro, esto no es un problema, la gente tiene derecho a cometer errores, no pasa nada. Y la gente puede tomar decisiones discutibles, eso no está mal. Pero lo que hay que hacer es decirlo, porque si no lo dices, eso tiene un nombre, se llama mala ciencia. Uh-huh. Y si desde el principio hubieran hecho público el código, pues estas objeciones se habrían encontrado mucho antes y nos habríamos ahorrado a lo mejor algunos discursos en pro de la austeridad, o al menos tendrían que haberlo justificado de otra manera. Ya. Oye, ¿y la revista Nature propone alguna solución para evitar estos problemas, para mejorar la eficacia de la lucha contra lo que tú llamas mala ciencia o mala praxis científica? Bueno, sí, esencialmente ellos lo que proponen es una especie de código para promover la transparencia en los artículos, ¿no? Por lo pronto ellos lo que han elaborado es una lista de puntos, de informaciones, que lo que hacen es dejar bien claro cuál es el procedimiento que has seguido y cuáles son los materiales que has usado. Y si esos puntos no se cumplen, los materiales y los procedimientos. Porque tradicionalmente la sección más importante de un paper es aquella en la que tú describes tus resultados y luego sacas conclusiones. Pero con esta decisión los editores de Nature lo que dicen es, bueno, ahora vamos también a hacer énfasis en cómo lo hemos hecho, porque de lo contrario el resto de la comunidad científica no tiene acceso a esto. Y a mi entender es un acierto, porque la ciencia, que es conocimiento, no le pertenece a los autores de un artículo. Los autores son gente que han puesto esfuerzo y que tienen el mérito, ¿no? Pero el conocimiento nos pertenece a todos, que cualquiera con la preparación adecuada debería poder volver a encontrar ese conocimiento y comprobar que es bueno. Porque la gente puede ser lista, pero infalible no es nadie. Y solo cuando muchas personas piensan sobre lo mismo que tú has pensado y llegan a la misma conclusión que tú, podemos concluir que es muy improbable que sea una conclusión equivocada. Ni siquiera podemos estar seguros. Sí. Entonces, para mí, bravo por Nature. Yo creo que es una buena medida que no soluciona el problema, porque el problema tiene otras derivadas y otras cosas, pero es una medida muy interesante que nos recuerda lo que es la ciencia de verdad. Alberto Aparici, muy interesante como siempre, tu sección de esta semana. Pues muchas gracias. Cuídate y hasta el viernes de la semana próxima, o ya veremos. Exacto, porque parece que es Final Four, ¿no? Algo hay el viernes de la semana que viene que no te digo claro que el programa vaya a ser completo. Vale, cosas verdaderamente sorprendentes, dada el historial reciente. Adiós, Alberto, hasta el próximo día. Hasta luego, Carlos. Adiós, cuídate. Son las 9:01, las 8:01 en Canarias.